El Evangelio de hoy empieza diciendo que Jesús le habla a la multitud y en este caso le habla acerca del reino de Dios y explica entonces cómo entender el reino de Dios con dos imágenes. Algunos expertos, teólogos, expertos en la Biblia dicen que la palabra no se debería de traducir reino de Dios o reino, porque cuando hablamos de reino inmediatamente pensamos como en un lugar. Reino de Dios, pensamos en un lugar, el reino de el reino aquel, en un lugar determinado y con ciertos límites, con su rey allí en ese reino. Entonces, algunos expertos dicen que debería de ser mejor traducir algo así como el reinado, decir como más bien la acción de Dios sobre las realidades humanas, acción de Dios que se hace o que hace que Él reine, que Él tome posesión de las realidades humanas. El reinado, o también otros dirían o dicen que podría ser el dominio de Dios, es decir, lo que se traduce por reino de Dios es más bien la acción en la cual Dios va tomando dominio de un ser humano o de las relaciones entre los seres humanos, dominio en aquellas realidades humanas. Por tanto, no está limitado a un espacio, no está limitado a un lugar, sino que tiene que ver con Dios actuando sobre las realidades del ser humano. Reinado, dominio de Dios. Y entonces, ¿cómo sucede ese reinado o ese dominio de Dios? Jesús da dos parábolas para explicar cómo acontece ese reinado o ese dominio en el ser humano o en las realidades humanas. Yo voy a empezar con la segunda parábola. La voy a leer o releer muy rápidamente cuando dice Jesús, cuando da esta segunda parábola. ¿Con qué parábola lo podremos representar ese reinado, ese dominio de Dios en el ser humano? Dice, es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Estuve leyendo y hay un error, no es la más pequeña, pero bueno, está pequeñita. La idea aquí es que el reinado o el dominio de Dios se da como esa semilla que es bien pequeñita cuando se echa a la tierra y luego resulta ser un arbusto que echa ramas y es grande y puede atraer o albergar en ese arbusto pájaros. La verdad es que no conozco cómo es el arbusto del cual habla el Evangelio del día de hoy, la mostaza. A lo mejor pueden ir ustedes al internet y mirarlo. Pueden mirar la semilla, en Google encuentra uno ya casi de todo. Entonces Google, semillita de mostaza, arbustito de mostaza. Entonces la idea es que el reinado de Dios o el dominio de Dios empieza con algo aparentemente insignificante, pero en sí luego llega a ser algo grande. Pero hay una interpretación que personalmente me gusta y la quiero explicar, porque precisamente viene como en una contraposición con nuestra primera lectura, que estuve mirando y leyendo e investigando, y los textos del Antiguo Testamento, o uno de los textos del Antiguo Testamento que creen los expertos que ayudan a la parábola, Señor, a esta parábola del Nuevo Testamento de San Marcos específicamente, es precisamente nuestra primera lectura. Permítanme dedicarle un tiempito a la primera lectura y luego yo hablo del Evangelio porque me parece bien interesante, pero me va a tomar un tiempito. El contexto de la primera lectura, que viene del capítulo 17 del libro o del profeta Ezequiel, es Ezequiel diciéndole al pueblo de Israel que está en el exilio, es decir, que está fuera de Israel,
vaticinando, profetizando que ese pueblo que está sin lugar, ese pueblo que tuvo un gran auge y apogeo con el rey David y que pareciera que estuviera muerto, porque ya no hay reinado como tal, ya no hay reino, ya no hay rey David, que pareciera destinado a morir. El profeta Ezequiel dice que va a suceder algo interesante y pone la imagen o trae la imagen del cedro. El cedro o los cedros eran, de hecho así lo habla o así lo describe el profeta, eran árboles de mucho valor y se daban en el Líbano, al norte de Israel. ¿Sí tienen en su cabeza el mapa? Israel, y al norte está el Líbano. ¿Sí? ¿Sí han escuchado? De allá les tiran hoy día cohetes o drones el Hezbollah a los israelitas del norte. ¿Sí? De allá. Bueno, en el Líbano estaban los cedros, no estaban en Israel. El profeta dice que de ese árbol excelso, majestuoso, sublime, de gran valor, el Señor va a quitar una ramita y la va a trasplantar en Israel, y esa ramita va a dar un árbol excelso. Pero lo interesante es que lo que se quiere o el profeta quiere mostrar es cómo el pueblo de Israel que está en exilio fuera de Israel va a llegar a Israel y se va a formar un pueblo que va a crecer, y ese pueblo es el reino de Israel. ¿Es claro? En contraposición a eso, y entonces ahí es donde viene lo interesante, los exégetas o expertos en la palabra de Dios dicen que San Marcos quiere de una manera cómica contraponer al cedro la mostaza. La mostaza parece que es, no, la verdad yo no sé, es lo que he leído, parece que es como una maleza, no tiene nada de excelso, es una maleza. Y como las malezas, cuando una vez se dan, es muy difícil matarlas, extinguirlas es difícil. Las malezas tienen las 7 vidas del gato, si no es que tienen más. Usted les echa y ellas son, pero bien arraigadas. Y la maleza también se da en cualquier lado, usted no necesita abonarla mucho. En cambio el cedro sí hay que cuidarlo bastante, hay que abonarlo, hay que echarle agüita a la maleza. Eso crece como maleza, es decir, usted no tiene que hacer mayor cosa para que crezca, y una vez crezca o una vez se dé, empieza a crecer y tiene fuerza, y en cualquier lado crece la maleza. ¿No han visto ustedes malezas que están por allá bueno, ahorita viene a mi cabeza la maleza que está dentro no, necesito las 2 manos. Cuando ponen el cemento y como no lo ponen uno solo, sino que ponen divisiones, ¿sí ha visto que empieza a crecer también ahí? En cualquier lado crece la maleza. Eso, imagino que tenga un poquito de tierra y ¡brum!, ahí empieza. Y empieza a crecer y ha visto que sale así de grande. Bueno, algo así parecido es la mostaza, es maleza que crece en cualquier lado. Y entonces lo que San Marcos quiere decir es que el reino de Dios es como esa maleza, o el reinado de Dios es como esa maleza. Una vez toma algo de raíz en el corazón del ser humano, ahí queda. Ahí queda. Y no necesita ese reinado de Dios de nada exuberante para crecer, sencillamente, y en cualquier parte puede crecer. La maleza, como la maleza, el reinado de Dios puede crecer en una iglesia con ramitas y por allá en el pueblito más lejano, como también en la ciudad más exuberante, en cualquier lado. No necesita de nada extraordinario para crecer, solo necesita un poquitito de tierra y ahí está. Entonces los expertos dicen cómo San Marcos lo que quiere decir es que el reinado de Dios necesita solamente eso para crecer, y en contraposición al cedro crece en cualquier parte.
Es bellísimo, porque lo que nos está diciendo es que no necesita el reinado de Dios mucho de nosotros, solamente un poquito de corazón medio dispuesto, que le deje una hendidura así muy chiquitita y ¡brum!, ahí crece y echa raíces. Por tanto, en aquel que no crece ese reinado de Dios es porque tiene un corazón pero bien cerrado, no tiene ni una, ¿sí me hago entender? Bien cerrado, y están hechos esos corazones de manera experta para no permitir que nazca nada. Por un lado. Por otro lado, el poder que tiene esa maleza de nacer es impresionante. Y digo maleza pues para seguir con la imagen. El reinado de Dios tiene gran poder para crecer en el corazón del ser humano. A mí me parece bellísimo porque esto muestra el poder de Dios, y el poder de Dios, o que Dios tiene para reinar en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Es bellísimo, y deberíamos de pensar, si Él no reina, es porque el corazón nuestro está pero bien petrificado, pues duro, porque el poder de Dios es inmenso. Esa era la primera. Ahora voy por la primera parábola, que la dejé de segundo. ¿Cómo compara el reinado de Dios San Marcos? Dice, el reino de Dios, o el reinado de Dios, se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Hay una inactividad de parte del ser humano. El ser humano solamente siembra la semilla, y ahora parece el Evangelio dice que el hombre no tiene que hacer nada ya. Viene solo la actividad de Dios. Luego dice, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. El reinado de Dios, o el dominio de Dios, entonces viene de Dios, y es Dios el que produce. Y nosotros los seres humanos muy poco podemos hacer. Cuando digo muy poco, no quiero decir que nada podamos hacer, sino muy poco. Yo, por ejemplo, aquí me puedo gastar las cuerdas bucales, que las tengo bien malas y me toca tomar agua, y puedo preparar grandes discursos para ustedes, pero si ustedes vienen aquí a quedar dormidos y con ese corazón cerrado, pues, si me hago entender, es Dios el que lo hace. Yo ahorita me voy a hacer la siesta, después de que termine aquí, ya les estoy contando hasta lo que voy a hacer. Luego creo que me veré una película, intentaré verme luego la pelea, si la puedo encontrar, de anoche. Hubo 2 peleas, ya me vi una. Es decir, voy totalmente, lo que quiero dar a entender es que voy a tener una total inactividad en este mensaje que estoy dando ahora. Si me hago entender, no los vuelvo a ver a ustedes. Quedo totalmente inactivo yo. Bueno, para ustedes, pues ya comienza mi actividad en mi cuarto con todo lo que les acabo de decir. Inactividad total. ¿Soy claro lo que estoy intentando decir? Ya no tengo nada que ver con esto. Pero si entró el mensaje, luego Dios empieza su obra en ustedes, en el corazón de cada uno de ustedes. Empieza Dios a reinar en cada uno de ustedes. Empieza Dios a mostrar su poder. Dice por sí sola, es decir, esta palabra por sí sola, y por sí sola quiere decir es Dios actuando. Yo ya no hago nada, empieza a dar su fruto. Bueno, y yo confío que dé su fruto. Entonces, y voy terminando. Por eso cuando un papá o una mamá viene donde mí llorando y lamentándose que ella o él, o los dos, hicieron no sé cuántas cosas con su hijo Calavera, que hoy tiene 40 o 45 años. Yo digo, en Colombia decimos Calavera, es decir, oveja negra, descarriada. Hicimos todo, Padre. Estoy dramatizando un poco, pues. Hicimos todo y hoy día no va a misa. ¿Eso? Se ríen, ¿ah? Ciertamente se tienen que sentir así porque hay una inactividad. ¿Sí me hago entender? Ya la persona hizo su parte,
y ahora llega la actividad de Dios. Y la muchacha calavera o el muchacho calavera, es decir, el descarriado o descarriada, la mamá o el papá cree que todavía tiene algo para hacer, pues no, ya se le acabó, ya no hay nada, hay inactividad. Ahora solo es Dios. Ustedes sembraron la semilla y sin que ustedes sepan cómo, esa semilla tiene que ir dando fruto. Es Dios el que va a ir actuando. Me da un gran consuelo a mí cuando estaba leyendo y preparando la homilía. Yo dije, ay, gracias a Dios, yo tengo una inactividad total en esto. Yo preparo la homilía y luego que se jodan si quieren, porque yo ya no puedo hacer nada. ¿Sí me hago entender? No puedo hacer nada, es Dios. Y que ni me echen la culpa a mí, que se la echen a Dios, pues es que son tan valientes, porque ya hice mi trabajo. Entonces el reinado de Dios sucede de esa manera, de manera silenciosa, sin saber cómo. Hay una especie de inactividad del ser humano. Lo que el hombre hace es sembrar y ya dejar. Y pues, como dice, como le pasó a San Agustín, que su madre, Santa Mónica, ¿sí recuerdan la historia de Santa Mónica, no? La mamá de San Agustín. ¿Sí o no? Es Santa Mónica, ¿cierto? ¿O me equivoco? Bueno, yo creí que estaba en una iglesia católica, pero no. Creo que es Santa Mónica, es que se me confunden los cables. La conversión de San Agustín fue gracias a Santa Mónica, su mamá. San Agustín era un calavera. ¿Ustedes no saben eso? San Agustín era un calavera, totalmente calavera. El hombre era bien calaveroso antes de ser San Agustín. Y su mamá, Santa Mónica, se hizo santa rezando por el calavera. Dele y dele. Yo hago así porque me imagino que rezaba el rosario. Rece, rece la señora y rece, 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 rece. La señora lo sabía bien, Santa Mónica. Ella lo dio, lo sembró, pa, y luego ya inactividad, que no quiere decir no hago nada, pues se puede rezar, ¿no? Ella rezó, pa, dele, 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 por el calavera. Y el calavera se convirtió en San Agustín. Dios hizo su obra, porque Dios obra, y obra con poder, cuando está su reinado allí, y cambia, y reina en la persona. Pidámosle entonces al Señor que reine en nosotros, en nuestros corazones, y que cambie nuestros corazones. Que así sea. Nos ponemos de pie, profesamos nuestra fe.